Hola, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ver operaciones a interés compuesto. Nuestro objetivo será comprender cómo calcular el capital final o monto que se puede generar al cabo de un cierto periodo de tiempo, al cabo de un cierto plazo, y que lo vamos a simbolizar con f de n. Y por el otro lado, el cálculo de todos los elementos que intervienen en esta fórmula básica de monto. Veamos el primer caso. Tenemos el caso que si depositamos a plazo fijo en una entidad financiera un capital de 2.500 pesos durante un año y medio a una tasa de interés bimestral de 0,04. ¿Cuál será el capital final o monto obtenido en el plazo de la operación o al cabo del plazo? Nosotros sabemos que en un momento cero, en un momento inicial, nosotros vamos a depositar un cierto capital que convenimos en llamar f de cero. Es el capital que va a dar origen a los intereses que se van a devengar al cabo de un cierto periodo enésimo. Por eso que en el transcurso de las unidades de tiempo 1, 2, hasta llegar a un cierto periodo n, este capital al inicio f de cero va a ir creciendo en forma acumulativa, en forma sostenida a lo largo del tiempo, hasta llegar a convertirse a un cierto valor final o monto que lo vamos a simbolizar como f de n. La diferencia entre este monto final y el monto inicial son los intereses que se han producido a lo largo de todo este plazo o periodo de tiempo. Nuestro objetivo en este ejercicio entonces será determinar cuál es el valor que se ha formado ese f de n al cabo de este año y medio. Nosotros por deducción de esta fórmula de monto, sabemos que lo podemos calcular como el capital inicial f de 0 más, el producto de 1 más la tasa de interés elevado al exponente n, donde n, recordemos, nos está indicando la cantidad de unidades de tiempo de la tasa de interés que está contenida en el plazo de la operación. Fíjense que a diferencia de las operaciones simples, este n no está multiplicando la tasa de interés dentro del paréntesis 1 más i por n, sino que es un exponente. La razón es que en las operaciones a interés compuesto, este capital al inicio va creciendo en forma exponencial, se van acumulando los intereses. O dicho de otra forma, no retiramos los intereses y lo vamos incorporando a lo largo de cada una de estas unidades de tiempo. Al término de cada una de estas unidades, se va incorporando, acumulando al capital que se va formando al cabo de cada unidad de tiempo hasta llegar al plazo total de la operación. Es por eso que a diferencia de las operaciones de interés simple, nuestro n en este caso va como un exponente, porque no retiramos los intereses, sino que al contrario, lo vamos acumulando al capital que da origen a esos intereses. Y con el transcurso de cada unidad de tiempo, los intereses van creciendo cada vez más. Muy bien, entonces vamos a determinar cuál es el n para nuestro ejercicio. El plazo que nos dice que está colocada este capital de 2.500 es de un año y medio. Y la unidad de tiempo de la tasa de interés es bimestral. Si nos fijamos, no podemos mezclar año con bimestre. Las unidades de tiempo están en distintas unidades de tiempo. Entonces, lo que se hace normalmente es llevar toda la unidad de tiempo más pequeña. En este caso, vamos a tener el año y medio, se transforma en 9 bimestres, y un bimestre sigue siendo el bimestre. La otra opción sería haber llevado todo a meses. Un año y medio es igual a 18 meses, un bimestre es igual a 2, 18 dividido 2, me quedará un n de 9. 9 veces está contenida la unidad de tiempo de la tasa de interés en el plazo de la operación. Nos fijamos la fórmula, conocemos el capital al inicio, tenemos el valor de la tasa, acabamos de calcular el n, entonces simplemente vamos a aplicar la fórmula y vamos a determinar que el monto
o capital al final que se ha formado, en este caso es de 3.558,27. Muy bien. ¿Cómo hacemos para ingresar los datos en la calculadora? Que es lo que por ahí suelen tener algo de dificultad. Lo vamos a ver. Si nosotros tenemos una calculadora científica común, por lo general, el exponente está simbolizado con esta B corta dada vuelta, este sombrerito, como les dicen algunos a este símbolo. Fíjense que nosotros lo que tenemos dentro del paréntesis, 1 más la tasa, no es otra cosa que 1.04. Acabo de sumar el 1 más 0,04, me queda 1.04. El exponente en este caso es de 9, entonces lo voy a elevar a través de la tecla del sombrerito a la cantidad n, que en este caso es 9. Utilizamos el paréntesis para no perder decimales y al resultado lo multiplicamos por el capital al inicio. Y de esta forma calculamos el valor del monto o valor final. Veamos otro ejercicio. Se efectúa un depósito en una entidad financiera durante 6 meses, lográndose formar un capital de 5.923,11, a una tasa de interés mensual de 0,015. ¿Cuál fue el capital depositado? En este caso, lo que nosotros ignoramos es cuánto tenemos que depositar para poder lograr tener en un futuro, disponer de 5.923,11 pesos. Entonces lo que vamos a hacer es, partiendo de la fórmula básica, la fórmula de monto, lo que vamos a hacer es despejar lo que nosotros queremos calcular como incógnita. Si nosotros tomamos nuestra incógnita, que es el capital al inicio, f de 0, todo lo que está multiplicando, acompañando en el segundo miembro de la igualdad, pasa dividiendo. Por lo tanto, la fórmula de cálculo de nuestro capital al inicio va a ser igual al valor final o monto dividido 1 más la tasa elevado al exponente de n. Reemplazamos entonces con los valores. Fíjense que en este caso no tenemos dificultad para el elemento n, porque el plazo son 6 meses, nuestra tasa es mensual, por lo tanto n es igual a 6 dividido 1, igual a 6. Y de esta forma vamos a calcular que el valor del capital que debemos depositar al inicio de la operación financiera debería ser de 5.416,93. Al cabo de 6 meses, a una tasa de 0,015 mensual, nos va a dar un monto final o un capital final de 5.923,11. ¿Cómo introducimos los datos en nuestra calculadora? Aquí tenemos que empezar a tener cuidado con el tema de no perder los decimales e ingresar correctamente los datos. Empecemos por el valor al final, 5.923,11. Está dividido por una suma y al mismo tiempo tenemos el exponente de n en el denominador. Mucho cuidado ahí. ¿Qué sugiero hacer? Abrir un paréntesis en el denominador para todas las operaciones que están en el denominador, y como 1 más 0,015 es lo mismo que 1.015, a este valor, que lo podría haber sumado dentro de este segundo paréntesis también, lo vamos a elevar con el sombrerito o el símbolo del exponente, en este caso en 6. Y de esta forma llegamos al valor que necesitamos llegar para determinar el valor del capital al inicio. ¿Se va entendiendo? Bien, ojo entonces con los paréntesis, necesito colocarlos para hacer un correcto cálculo con la calculadora. Bien. Vamos a calcular otro elemento. En este caso, nuestra incógnita va a ser el plazo de la operación. Nos pregunta este ejercicio durante cuánto tiempo permaneció depositado a plazo fijo en una entidad financiera un capital de 6.800 pesos, para que a una tasa de interés bimestral de 0,045 logre un monto de 10.560,19. Pasemos en limpio esta información. ¿Qué conocemos? El plazo no lo sabemos, va a ser nuestra incógnita.
El capital al inicio es de 6.800, es lo que vamos a depositar en este plazo fijo. La tasa 0,045 bimestral. No olviden colocar la unidad de tiempo al lado de la tasa porque me está indicando la periodicidad de la capitalización de los intereses. Y por último, el dato es que sabemos que vamos a cobrar de acá a un plazo que no sabemos cuál es, 10.560,19. Muy bien, vamos a partir como siempre de la fórmula básica de monto. Nuestra incógnita en este caso es el n. Fíjense que necesitamos determinar el elemento n para poder saber cuál es el plazo de la operación. Conocemos el capital al inicio, F de 0, conocemos la tasa, conocemos cuánto vamos a depositar, pero no sabemos el plazo ni de la operación. Entonces lo que vamos a hacer, si nosotros queremos reemplazar en números, nos vamos a dar con esta situación, que el exponente es lo que nosotros estamos desconociendo en este momento. Entonces, si nosotros vamos a operar algebraicamente a partir de esta fórmula de monto, todo lo que está como exponente, yo necesito bajarlo a través de la operación opuesta. Entonces empezamos. El f de 0 que está multiplicando a 1 más i a la n, si está multiplicando lo paso al otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar que el f de n dividido f de 0 es igual a 1 más i a la n. Como mi incógnita está en un exponente, yo necesito bajarlo a través de la operación contraria, que no es otra cosa que el logaritmo de ese número. Entonces, me va a quedar que el logaritmo, y tomo logaritmo obviamente en ambos miembros, el logaritmo de capital al final sobre capital inicial, dividido el logaritmo de 1 más i, que lo paso dividiendo al otro lado de la igualdad, porque no me interesa conocer la tasa, porque ya la conozco, me queda el n, que es nuestra incógnita. Les sugiero repasar el desarrollo de esta fórmula, que lo van a encontrar en el material de estudio. ¿Ok? Bien, ya tenemos la fórmula de cálculo del n, en este caso a partir de la fórmula básica de monto. Reemplazamos entonces con nuestros datos de la operación. No olvidemos colocar paréntesis, logaritmo de un cociente, abrimos paréntesis, f de n sobre f de 0, dividido el logaritmo, vuelvo a abrir paréntesis, de 1 más el valor de la tasa. El cociente de ambos logaritmos me va a dar como resultado los 10 bimestres que representa el plazo de la operación que estamos buscando. ¿Por qué 10 bimestres? Porque la tasa que utilizamos es bimestral. Recuerden que el n es plazo sobre unidad de tiempo. Si me dio 10, el plazo son 10 bimestres, dividido un bimestre, que es la unidad de tiempo, me va a dar el n. Por lo tanto, el plazo va a ser igual a 10 bimestres. Bien, ¿cómo introducimos estos datos en la calculadora? Tranquilos, porque no es complicado, es más bien, diría, fácil, ¿sí? Vamos a ingresar por un lado, buscamos la tecla del logaritmo, que todas las calculadoras científicas lo tienen, incluso hasta algunas calculadoras comunes. Abrimos paréntesis y en la primera instancia vamos a calcular o introducir los datos del cociente. Lo único que hay que tener un pequeño cuidado porque vamos a hacerlo en 2 o 3 pasos, ¿sí? Para no perder los decimales. Entonces, primero vamos a calcular, repito, el denominador. Logaritmo, abrimos paréntesis, introducimos el valor de los elementos que corresponden al cociente. F de n sobre f de 0. Nos da 0,1912. A continuación, así como está ese valor 0,1912, lo vamos a dividir por el logaritmo de 1 más la tasa. Fíjense en la segunda pantallita de la calculadora. 0,1912, que era el resultado del numerador de la primera operación que acabamos de hacer,
lo dividimos por el logaritmo de 1 más la tasa, o 1.045, van a llegar al mismo resultado. Y en este caso, el resultado final, si dan el enter o el igual, les va a dar igual a 10, que son los 10 bimestres que hemos encontrado hace un momento. ¿Sí? Bien, hagan la prueba, ojo con los paréntesis, no nos apuremos, hay calculadoras que tienen mayor complejidad o tienen paréntesis o tienen corchetes y lo pueden, tienen la posibilidad de ingresar todo junto, pero si no lo tuviera, haciendo estos dos pasitos tenemos que llegar al mismo resultado, ¿sí? Por último, vamos a ver qué pasa si nosotros no conocemos la tasa de la operación. Ya hemos calculado el monto o valor final, el F de 0, que es el valor que debemos depositar. Luego calculamos el plazo de la operación y nos queda por ver el tema de la tasa de interés. Veamos este ejercicio. ¿A qué tasa de interés mensual se realizó un depósito a plazo fijo en una entidad financiera? Si un capital de 1.500 pesos produjo durante 8 meses un monto de 2.200 pesos, siendo la capitalización mensual de los intereses. Bien, fíjense que nuestra incógnita es la tasa de interés, pero nos está dando un dato de la capitalización. Eso no es otra cosa que la unidad de tiempo de la tasa de interés. ¿Cada cuántas unidades de tiempo se van capitalizando los intereses que se van devengando? En este caso es en forma mensual. Otra diferencia, si lo comparo con las operaciones a interés simple, es que en las operaciones a interés compuesto, el mes trae el mes financiero, 30,41667. Ya lo vamos a ir utilizando en todas las operaciones que veamos de ahora en más, así que no hace falta que ustedes se acuerden de ese valor. ¿De dónde surge? De los 365 días del año dividido los 12 meses del año. Les va a dar 30, 41, 66, 7 días. En cambio, en las operaciones a interés simple, habíamos dicho que el mes siempre traía 30 días. Así que vayan anotando esas diferencias también. Continuamos con nuestro ejercicio. F de 0 es igual a 1.500. ¿Cuánto tenemos que depositar al inicio de la operación? Lo vamos a hacer a lo largo de 8 meses y vamos a terminar retirando un capital final o monto de 2.200 pesos. Partimos de la fórmula básica de monto. Nuestra incógnita en este caso, si reemplazamos, va a ser la tasa de interés. Desconocemos esta tasa de interés. Entonces vamos a despejar de nuestra fórmula. El F de 0 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y como yo necesito calcular la incógnita que está en la base de un exponente, voy a tomar la operación contraria a ambos miembros para poder anular este exponente de n. Entonces me va a quedar la raíz enésima de f de n sobre f de 0, y de esta forma anulo en el lado derecho de la igualdad, y este 1 que está sumando pasa dividiendo. Y de esta forma estoy despejando la tasa de interés, que es nuestra incógnita en este caso. Nuevamente, les sugiero ver el material de estudio donde estaría el desarrollo de todo lo que acabamos de ver. De todos modos, chicos, no se preocupen, no hace falta que ustedes se acuerden paso por paso. Sí les sirve para que ustedes no se acuerden las fórmulas de memoria, pero si realizamos todas las operaciones algebraicas necesarias para ir despejando esta tasa de interés, nos va a quedar que la tasa es igual a la raíz enésima del cociente de f de n sobre f de 0. A toda esta raíz enésima le vamos a restar la unidad, ¿sí? Bien. Una vez que ya tenemos nuestra fórmula de cálculo, lo reemplazamos y determinamos
que es una tasa de 0,049 mensual. ¿Por qué mensual? Porque ya nos habían dado el dato que el devengamiento o la capitalización de los intereses es en forma mensual. El plazo es de 8 meses, la unidad de tiempo es del mes, por lo tanto n en este caso es 8. Ahora ustedes se preguntarán cómo hacemos para calcular esta operación en la calculadora. En algunas calculadoras tenemos la opción de ingresar la raíz enésima o la raíz x y reemplazar esa x o n, en este caso por 8. Pero en algunas calculadoras esa opción no las tiene. Así que el que tiene la forma de calcular la raíz x o la raíz enésima, ingresa en x o en n el 8. Si no lo tuvieran, van a tener que calcular de la forma que les voy a enseñar ahora. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el cociente que se encuentra dentro de la raíz enésima. F de n dividido f de 0, tal cual lo hemos planteado recién. Nos va a dar como resultado 1.4667. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular una raíz distinta a una raíz cuadrada. Y acá nosotros tenemos que recordar que la operación contraria a la raíz enésima cualquiera es el exponente. Pero ahí tenemos que ser pícaros para poder usar nuestra calculadora común. Si yo estoy calculando, por ejemplo, la raíz cúbica de 27, es lo mismo que tomar la base y elevarla a 1 dividido esa n, que en este caso sería el cubo. Si ustedes hacen esta operación, van a determinar que la raíz cúbica de 27 es igual a 3. ¿Será correcto esto? Y bueno, hagamos la operación inversa. 3 por 3, 9, por 3, 27. Entonces sí, acabo de determinar la raíz cúbica de 27. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo la tecla que me permite calcular una raíz enésima distinta a la cuadrada, reemplazando el 8 donde figura la n o la x, yo tengo que valerme de estas propiedades, de estas operaciones opuestas para poder calcular correctamente sin tener esa tecla, ¿sí? Mi n en este caso de la operación es una raíz una raíz de octava, sí. Entonces, lo que voy a hacer es tomar el valor que me había dado, que está el argumento de esta raíz que me había dado 1,4667, lo voy a elevar a 1 dividido esta raíz enésima, que en nuestro caso es 8. Y de esta forma vamos a calcular la raíz octava de todo el cociente que está dentro. Pero acá no termina. El resultado me da 1,049. ¿Qué habíamos dicho que tenemos que restarle a toda la raíz enésima? La unidad. Entonces, a 1,049 le restamos la unidad y llegamos a al valor de la tasa de interés, y no olvidemos de colocarle la unidad de tiempo. En la última operación de la resta, chicos, no se los incorporo, porque es simplemente tomar 1.049 y restarle la unidad. Y de esta forma van a llegar al 0, algo, que es lo que me representa la tasa de interés. El rendimiento por unidad de tiempo, por unidad de capital inicial que nosotros hayamos depositado. Y con esto terminamos la clase de hoy. Creo que ya están en condiciones con todas estas aclaraciones, con estos cálculos que hemos realizado, para seguir con las actividades de nuestro material. Muchas gracias, nos vemos en otra clase.